Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludamos desde la sede de la Iglesia de Dios Pentecostal Puerta del Cielo. En esta ocasión vamos a traer un mensaje estudio relacionado con la lucha de nosotros los cristianos y lógicamente contra nuestros enemigos, contra el enemigo de las almas, contra los enemigos, contra el enemigo de Jesucristo. En su mayoría de las veces, y no en todas las veces, una guerra es un enfrentamiento lógicamente entre dos bandos, dos ejércitos, y el propósito es salir victorioso uno sobre el otro, y no importa lo que haya que hacer, incluyendo destrucción. Nuestro verso para hoy dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay unas 5 palabras en el Nuevo Testamento que se refieren a la jerarquía de los seres espirituales, sean santos o caídos, en este caso sean demonios o sean espíritus malignos, como les llamemos. Estas 5 palabras se refieren o se traducen como principados, potestades, poderes, dominios y tronos. Todos tienen su debido rango. Los más comunes son principados y potestades. Cuando hablamos de rango, lógicamente estamos hablando de posición y de autoridad, unos más, otros menos, pero como quiera no dejan de ser malignos, no dejan de ser destructores. Ahora, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la escritura, la Biblia, la palabra de Dios, todos estos fueron creados por Cristo y para Cristo. El apóstol Pablo escribe a los Colosenses capítulo 1, verso 16, y dice de la siguiente manera: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todos estos seres espirituales tienen que reconocer, deben reconocer el señorío, la autoridad, la posición de Jesucristo sobre todas las cosas, incluyendo la iglesia, de la cual es la cabeza él, Jesucristo. Entonces, a los Efesios, el apóstol Pablo, hablando de la fuerza, del poder de Dios el Padre, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. A los Efesios, otra vez el apóstol Pablo escribe y dice: y sometió, sujetó todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
Aleluya. Por eso la iglesia es invencible. Por eso la iglesia es exitosa. Porque es dirigida por Jesucristo. Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la máxima autoridad sobre todo lo creado, incluyendo la iglesia. A los colosenses, el apóstol Pablo escribe y dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Jesucristo. O sea, Cristo es Dios, realmente 100% Cristo es Dios. Y vosotros estáis completos en Él. Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, todo principado, toda potestad en el reino de los cielos está dirigida por la autoridad de Jesucristo. Todo está sujeto bajo la autoridad de Jesucristo. Estos ángeles o seres espirituales fueron hechos, como ya dijimos, por Cristo. Y fueron hechos para que le adoren, para que adoren a Dios y le sirvan a la iglesia. De acuerdo al texto bíblico, miren lo que dice Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, a Jesucristo, en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles creados, los que Jesucristo creó, fueron para que adoren a Dios, para que adoren a Jesucristo. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea que el servicio de los ángeles no caídos es adorar a Dios y servir a la iglesia. Tenemos bíblicamente hablando muchas manifestaciones angélicas al servicio de la gente que sirve a Dios. Hoy en día tenemos manifestaciones de ángeles, tenemos conocimiento de manifestaciones angelicales porque están al servicio de los que hemos alcanzado la salvación en Jesucristo. Entonces, el apóstol Pedro dice lo siguiente, capítulo 3, verso 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, Jesucristo, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo está sujeto a Jesucristo, alabándole y glorificándole al servicio de Dios y de Cristo. Ahora, con relación a los ángeles caídos o demonios, de acuerdo al texto bíblico, los ángeles caídos o demonios, como dijimos ya, están organizados de la misma manera, solo que los ángeles caídos están bajo la autoridad de Satanás. El apóstol Pablo, capítulo 2 de la epístola a los Efesios, versos 1 y 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia. Acuérdense que la primera actitud de Satanás en el reino de los cielos fue desobedecer. Entonces los hijos de desobediencia son influenciados por ese mismo espíritu y tienden a desobedecer. ¿Por qué hay tanta desobediencia hoy en día? Porque hay un espíritu que influencia a las personas a desobedecer a Dios y a desobedecer las leyes, a desobedecer a los líderes, a desobedecer todo lo que ellos no aprueban como bueno. Entonces, el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4, escribe: pero si nuestro evangelio, mire bien, con relación al evangelio, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Cuál es la razón por la cual está encubierto? No se acepta, no se entiende, no se recibe el evangelio. En los cuales dice el Dios de este siglo, el Dios de este siglo cegó, apagó, nubló, oscureció el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es el enemigo, son los demonios, son las legiones que tratan de oscurecer, de tapar, de que las personas no puedan entender, no puedan ver, no puedan recibir el evangelio de la gloria de Cristo. Ese es el trabajo de Satanás. Algunos predicadores le restan a Satanás el poder que tiene. Lo retan a veces como si fuera algo liviano. Pero aunque es limitado, tiene poder, pero es limitado. Satanás tiene poder limitado. Y con ese poder limitado ha derrotado a muchos que lo han retado, sin tomar en cuenta que aún se le dejó cierto poder. Así que usted, mi amigo, mi hermano, debe tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, no temor, no miedo, pero tenemos que tener cuidado. Cualquiera que tenga un enemigo se cuida de él. Cualquiera que tenga un enemigo se cuida de ese enemigo. Usted y yo tenemos que cuidarnos de ese enemigo porque quiere destruirnos. Cristo mismo no negó el hecho de que Satanás tiene poder sobre el mundo presente. Y dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, el que manda en este mundo, los que no son de Cristo, son mandados por el príncipe de las tinieblas. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora, príncipe es uno que domina, uno que da órdenes, uno que gobierna, uno que está sobre un pueblo. Jesucristo lo está admitiendo. Primera de Juan, el verso 19 del capítulo 5. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, los demonios son parte integrante de las potestades de las tinieblas. El poder de las tinieblas. Jesucristo lo declaró. Jesucristo mismo lo declaró. ¿Cuándo? Cuando fue arrestado, dijo el Señor, Lucas 22, 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Aún el poderío de Satanás está subyugado, está controlado por el poder de Jesucristo. Tuvo que esperar que llegara su hora y Jesucristo lo admite, que esa era la hora
de la potestad de las tinieblas. Si bien es cierto, nuestra guerra es contra estos poderes de las tinieblas. Es cierto, no se puede negar. Es lamentable el hecho de que algunos no tienen conocimiento, no lo tienen por realidad, que tenemos una guerra contra seres espirituales de maldad, y aparentemente no se preocupan, y por eso el enemigo toma ventaja de esa despreocupación. Entonces, esos poderes son liderados por Satanás. ¿Para qué? Para destruir a los cristianos. Entonces, los cristianos no debemos tenerles miedo. No tenemos por qué tenerles miedo, porque Cristo está con nosotros y tenemos su santa unción. Cristo está con nosotros y tenemos su santa unción. Por eso no tenemos que tener miedo. El apóstol Pablo a los Corintios, 2 de Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos ungió es Dios. Y el que nos ungió es Dios. ¿Cómo hay gente diciendo por ahí de que ahora no hay ungidos? Que el único ungido es Jesucristo. Mire lo que dice aquí. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, el ungido, el enviado es Jesucristo, pero los seres, los hombres y mujeres, los siervos de Jesucristo, hemos recibido la unción del Espíritu Santo. El apóstol Juan dijo que no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, porque la unción misma nos enseña todas las cosas, nos revela todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es el que nos ha ungido, por eso no tenemos temor a ningún demonio, aleluya, mediante estemos ungidos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ahora, ¿cuál es el trabajo del enemigo de Satanás y sus demonios? El trabajo de los demonios es desviar tu atención, desviar tu mirada de Dios. Es hacer que tú pierdas el enfoque para que fracases. Es hacer que tú pongas la vista, la atención en cualquier otra cosa menos en Dios. Por eso el apóstol, el escritor aconseja: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No podemos quitar nuestra vista, nuestro enfoque de Jesucristo. Hay que mantenernos enfocados en Jesucristo, en sus promesas y en su poder, para poder ganar esta lucha que no es contra sangre y carne. Dicho de otra manera, Satanás y sus potestades, principados, gobernadores de las tinieblas y sus huestes de maldad, ejércitos de maldad peleando, atacando contra nosotros. El propósito de ellos es apartarnos de Dios y de Cristo y someternos bajo su poderío. Ese es el propósito del enemigo. ¿Cómo quiere hacerlo? De muchas maneras, mis hermanos. Cualquier cosa que desvíe tu atención, tu enfoque de Jesucristo, es una arma del enemigo. El enemigo está tratando de que tú quites tu enfoque, pierdas enfoque. Pueden ser las riquezas, pueden ser las atracciones del mundo, puede ser el sexo opuesto,
puede ser cualquier cosa que te haga perder la visión. Ese es un ataque del enemigo. Trabajos que no son proveídos por Dios, que el enemigo mismo se las arregla para que la gente agarre trabajos que no son de Dios, y entonces pierden enfoque y caen bajo el poderío del enemigo y de sus potestades. Entonces, por esa razón, por tal razón, todos los cristianos debemos estar fortalecidos. ¿En qué? Fortalecidos en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Capítulo 6 a los Efesios, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Debemos vestir toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, una acechanza no es otra cosa sino un plan. Una acechanza es un plan preparado en oculto con el propósito de destruir. En oculto primero no podemos ver esos enemigos nuestros, y todavía se ocultan más todavía para preparar las acechanzas contra tu vida y contra mi vida. Pero no va a poder mediante estemos nosotros sumergidos en los raudales de la sangre de Cristo y ungidos con el poder del Espíritu Santo. No podrá derrotarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jesucristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito del enemigo: destruir tu vida, apartarte de Dios. Aleluya. Ahora, teniendo claro que mi enemigo viene para atacarme, o está para atacar, o está atacando, me preparo debidamente. ¿Para qué? Para resistir, para oponerme, para contraatacar. Como dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Tenemos que estar entonces llenos del Espíritu de Dios, preparados con las armas de nuestra milicia, sino preparados con las armas de nuestra milicia, las cuales no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pedro escribe y dice de la siguiente manera: esto es preparación, esperando o contraatacando, refutando las artimañas del enemigo, los dardos malignos de fuego del maligno. El apóstol Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Hay que resistirlo, hay que contraatacarlo con el poder de la sangre de Cristo, con la unción del Espíritu Santo de Dios. Podemos refutarlo. En un segundo, en un momento puede destruirte si tú te descuidas, mi hermano. Mantente enfocado, aleluya, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Alguien que esté firme, alguien que esté preparado, alguien que esté consciente de su lucha contra las fuerzas del maligno, alguien que esté consciente, aleluya, de las capacidades que tiene su enemigo, se prepara y está firme. Y el que está firme bien puede decir esto: por lo cual estoy seguro, estoy firme, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El propósito del enemigo
es separarte de Dios y hacerte un discípulo de Él, viviendo en las tinieblas. Dios nos rescató del dominio de Satanás. Por eso no debemos tener miedo, no tenemos que temerle a Satanás ni a sus demonios, porque Dios está con nosotros. Ya nos sacaron de debajo de su dominio. A los Colosenses capítulo 1 verso 13 el apóstol Pablo dice: el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Las potestades de las tinieblas y los principados están derrotados, vencidos. Cristo los derrotó en la cruz del Calvario y nos dio la victoria a nosotros como lo que somos, sus hijos. A los Colosenses capítulo 2 verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Están derrotados. La versión Dios habla hoy dice: los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros. Colosenses 2:15, que acabamos nosotros de leer, nos describe el cuadro de un emperador romano que conquista a sus enemigos y en procesión, en desfile triunfal, les quita sus armas, les quita su armadura y los obliga a marchar atados con cadenas detrás de su carro. Los exhibe. Cristo exhibió a las potestades en la cruz del Calvario, los hizo prisioneros y están bajo el poderío de Jesucristo y no pueden hacer en sí todo lo que quieran, porque tienen alguien que les da autoridad, digo que les da órdenes y limita su autoridad. Y la iglesia está en la mano del maestro, y de la mano del maestro nadie la puede arrebatar. Así que usted, amado hermano, amigo, puede ser usted amigo victorioso, y usted, hermano, es victorioso en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Cristo exhibió, aleluya, a los principados y a las potestades, los venció en la cruz del Calvario. Los cristianos tendremos siempre tendremos que luchar contra estos principados y potestades, pero no debemos de tener miedo, temor de ellos, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Segunda de Reyes 6:16, Segunda de Crónicas 32, 7, 8. El apóstol Juan, primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es mayor el que está en nosotros. Tiene más poder el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora el apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo digo, ¿qué dice usted? Yo digo que nada nos puede hacer daño. ¿Y por qué lo dice, hermano Calito? Por lo que dijo Jesucristo. Lucas 10:19. He aquí, os doy poder, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que manténgase preparado, mi hermano.
manténgase firme. Aleluya. Porque vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. Que Dios los bendiga.